Así que hace 3 semanas empecé con una enseñanza acerca del joven rico. Voy a hacer un resumen muy pequeño porque en estas enseñanzas estoy compartiendo algunos elementos importantes que deseo que queden muy guardados en su corazón. El joven rico buscó a Jesús. Dice que corrió, se arrodilló delante de él y dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Así que Jesús le dijo: no digas bueno a los hombres, díselo solo a Dios. Y le dijo: ¿has cumplido los mandamientos? Y él dijo: todos, me inventé 2 y aún eso los cumplí. Así que era gatísimo. Y le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En la traducción, en el original es: deja todo lo que estás haciendo, sígueme a la sinagoga y aprende de mí. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Pero dice que como tenía mucho, se fue triste. No dice la Biblia que no creyera algún día, solo que dice que en ese momento se fue triste. Hay cosas que nosotros no podemos dar por sentados. Y Nicodemo, y era un joven rico, judío, influyente. Nicodemo era también judío, rico e influyente, cada uno en su forma de vida. Tenía buena fama, aunque era fariseo, los fariseos tenían buena fama. Nosotros tenemos mala fama de ellos, pero entre el pueblo ellos tenían buena fama, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Así que él se acercó de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Así que no le ha preguntado nada y le dice: Nicodemo, te digo que si no naces de nuevo no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Estas dos personalidades o personajes que se encuentran con Jesús tienen algunos elementos judíos, influyentes, ricos, con algunos antecedentes importantes con los cuales podrían haber ingresado bajo sus antecedentes al reino de los cielos, pero nos dimos cuenta que sus antecedentes importaron poco, no del todo nada, pero importaron poco para Jesús y tenían que ser complementados con algo más. No todos estamos tan lejos del reino de los cielos, solo nos falta ser complementados con algo más. ¿Me van siguiendo? Así que no es que estamos afuera, pero no nos falta mucho. Al joven rico le dijo: solo una cosa te falta. Eso sería extraordinario, que a uno le digan: solo te falta una cosa para entrar al cielo, no 1000. Así que sería maravilloso. Así que vamos a estudiar hoy de otro personaje que tiene algunas características importantes también, como estos dos personajes, pero nos añade algunos elementos importantes. Yo diría que estas 3 enseñanzas, aunque no eran una serie, se pudieron haber denominado encuentros cercanos con el primer tipo, porque todos se encontraron con Jesús, ¿verdad? Y tuvieron una enseñanza. Lo que es importante recalcar es que a nosotros nos gusta estandarizar, y eso no está mal, y nos gusta hacer fórmulas. Cada día vemos más libros y en el Facebook uno se mete: 12 maneras para adelgazar, 3 maneras para saber abrazar, 12 pasos para una oración efectiva. Nos gustan esas cosas porque ordenan nuestra mente, pero magnífica y extraordinariamente la Biblia no tiene esas fórmulas. Si usted se da cuenta, cada persona que se encontró con Jesús tuvo un encuentro personalizado con él, y esto es magnífico, es extraordinario, es maravilloso, porque yo no tengo por qué encontrarme con Jesús de la misma manera en que Alberto se encontró con Jesús. Y a veces tratamos de que las personas se encuentren con Jesús de la misma manera en que nosotros lo hicimos, pero eso está bien porque en el deseo del corazón de nosotros es que la gente se encuentre con Cristo, pero tenemos que proporcionar solo espacios para que la gente se encuentre con Él. No que lo haga de la misma manera que nosotros lo hicimos, pero sí generar espacios suficientemente amigables para que se encuentren con Cristo. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo 1. Llegó Jesús a Jericó, esta es la misma ciudad que había conquistado Josué la primera vez que pasaron el río Jordán, y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre que se llamaba Zaqueo, no Nicodemo, Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Él era primo mío, dice, pues era de baja estatura, tenían unos genes míos ahí. No heredé lo ladrón de él, pero sí la estatura. Y por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: esto es extraordinario. Fue Jesús el que levantó sus ojos para verlo a él y le dijo: Zaqueo, baja enseguida.
tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar. Era una parte que vivía en Jericó que eran ticos. Entonces esa era la colonia ahí, quedaba cerca del consulado. Al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse a un pecador, con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, o como dice otra versión, se puso de pie y alzó la voz y dijo: mira, Señor. Y no le habló a la gente, le habló a Jesús, porque estaba teniendo un encuentro con Cristo. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, ahora hice un resumen de quién había sido el joven rico y Nicodemo, pero vamos a ver un poco acerca de Zaqueo, porque tiene algunos elementos que se cruzan con los dos. Primero, era judío, lo sabemos por la raíz de su nombre. Extrañamente se llamaba Puro, aunque su vida no había sido muy pura hasta ahora, pero se llamaba Puro. Era un publicano era un cobrador de impuestos. Nadie quiere a los cobradores de impuestos. Si alguien trabaja aquí en el Ministerio de Hacienda, quiero decirle que nosotros sí lo amamos, pero a ellos no lo querían, mucho, y ahora les voy a decir por qué. Así que no querían mucho los publicanos. Además era el jefe de los malos, o sea que era doblemente malo, porque era el jefe de los malos. Y lo malo que tenían es que, siendo judíos, ellos trabajaban para el Imperio Romano. Y recuerden que el Imperio Romano estaba ejerciendo un control, una influencia, estaban bajo el control de ellos, en posesión, ¿verdad? En control del pueblo de Israel, y entonces no eran muy queridos. Así que imagínense un coterráneo suyo que está trabajando para los invasores. Eso no era querido, pero además cobraba impuestos y además hacían chanchullo. O sea, este hombre estaba Hitler y un poquito más abajo él en ese momento, aunque no había nacido Hitler, pero era odiado en ese momento. Así que no era una figura pública, era muy conocido porque era el jefe de los publicanos, pero al contrario de los otros dos, su fama no era muy buena, de hecho era mala. Eran considerados traidores, y para los hebreos eran considerados gentiles. Eso es una ofensa terrible, ser excluido de la familia de Abraham o de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, es muy importante que deje claro que no eran mal queridos, para no decir otro nombre, no porque cobraran impuestos, sino porque hacían chanchullos. Se cobraban un poco una comisión para ellos, así que cobraban, además del impuesto, una tajadita más. Y así había hecho Zaqueo, su fortuna. ¿Ok? Entonces aquí tenemos este personaje importante. Ahora dice la Biblia que él tenía curiosidad, quería investigar quién era Jesús. Y hay que recordar que ellos trabajaban en la calle. No es que había un edificio de 5 pisos donde la gente iba a tributar, sino que estaban en las calles, estaban en las plazas recogiendo los impuestos, recolectando los impuestos. Así que ellos tenían relación con muchas personas, y él era el jefe de muchas personas y andaban mucho en las calles. Y entonces había oído hablar de Jesús. Ya le habían contado, anda un Jesús por ahí que sana a la gente, que liberta, que tiene un evangelio de restauración, de verdad, y es el Mesías que los judíos estamos esperando, decían unos, otros obviamente no. Así que andaban investigando. Él dijo: voy a ver quién es Jesús, y me dijeron que hoy pasa por aquí, así que voy a ver cómo lo veo. Y fue diligente en su deseo. Una de las cosas que yo siempre quiero dejar claro a todos los que se congregan con nosotros es que la comunidad Paz siempre quiere dejar espacios para que la gente investigue. La iglesia no es un lugar de gente que solo viene con fe y en fe y ya son salvos y vienen a adorar al Señor. Es todo lo contrario. La iglesia tiene que ser un lugar que permita un ambiente libre de presión y legalismos, para que aquellas personas que tienen un pequeño interés, aún no tienen fe, pero tienen un pequeño interés en ver quién es Jesús. Nosotros queremos generar esos lugares de confianza
para que la gente se encuentre con Jesús. Así que muchas veces tal vez vamos a ver a gente que no se comporta exactamente como quisiéramos, o no se viste como quisiéramos, o no habla como quisiéramos, pero es un espacio en que ellos vienen a ver si Jesús está por aquí. Y yo espero que con la conducta suya y mía, ellos se den cuenta que sí, efectivamente está aquí. No por lo que enseñamos, sino por lo que vivimos y cómo los recibimos. Es muy posible que logremos más recibiéndolos con amor que yendo a discipulado. ¿Les parece? La Iglesia Comunidad Paz tiene que ser conocida por eso, por la forma en que recibimos a las personas que andan deseando conocer a Jesús, aunque todavía no hayan crecido en su fe. Así que tuvo curiosidad, quiso investigar y se movió, fue diligente. Así que recuerden que donde andaba Jesús había un chorro de gente, un alboroto, era un montón de gente, un tanate de gente para arriba y para abajo. Así que Nicodemo posiblemente era del tamaño mío. Espero que haya sido un poquito menos para que sea más impactante esto, ¿verdad? Y entonces no podía ver. Así que eso me pasa a mí muchas veces, por eso aprendí a hacer esto, ¿verdad? Entre la gente. Así que fue y dijo, ¿cómo hago? Cuando alguien realmente desea algo en su corazón, busca la manera de hacerlo. Cuando realmente se desea algo profundamente, se busca la manera de alcanzar aquello que se anda buscando. Y él dijo, yo quiero verlo, yo necesito verlo, necesito saber quién es Jesús, necesito tenerlo delante mío. Así que no se conformó con que no pudiera verlo, así que buscó y se buscó para el contexto nuestro era un palo de mango, ¿verdad? Que había en el camino. Y se subió ahí, se subió una ramilla, yo me la imagino en una ramilla ahí agarrado así, ¿verdad? Esperando que Jesús pasara por ahí. Tenemos que ser diligentes con las cosas que deseamos, sobre todo aquellos que conocemos que hay una esperanza y hay un Dios que escucha y responde a la fe, porque Dios premia a los que creen y se acercan a Él creyendo. Por ejemplo, tenemos este miércoles el día de ayuno y de oración. Yo estoy seguro que por lo menos más de la mitad de los que estamos aquí tenemos una oración importante, una necesidad importante con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros negocios, con tantas cosas, pero miércoles en la noche, ayuno, el Señor sabe lo que yo quiero. El diligente va a venir, va a buscar, se va a arrodillar, va a clamar, va a venir con otros y va a decir, yo me voy a subir a mi propio árbol, yo necesito encontrarme con Jesús. Así que corrió, pero en este caso él no corrió hasta Jesús como los otros dos personajes, uno le buscó de noche, el otro se le fue corriendo, sino que hizo lo que pudo. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para buscar a Jesús, sino para que otros se encuentren con Jesús. Ojalá pudiéramos tener muchos árboles aquí donde la gente se suba, si tan solo quiere asomarse y ver quién es Jesús y cómo pasa delante de sus vidas. Así que hizo su esfuerzo, tomó, corrió y no reparó en sus posibilidades. Posiblemente, si este hubiera sido tico y hubiera quedado la opción del árbol, hubiera dicho, qué color, qué pelada, ¿verdad? Que lo vean a uno en un árbol ahí subido. Y si pasa fulano, y si pasa fulana, mi sutano, y me ven ahí en el árbol ahí, qué color, prefiero no verlo. Ahí me lo toparé algún día en Facebook, ¿verdad? Pero este hombre es interesante porque no se avergonzó de hacer algo para buscar a Jesús. Y nunca tenemos que avergonzarnos para hacer algo para buscar a Jesús. Algunos cuando vienen a la iglesia por primera vez, yo creo que ahora hay una ventaja para los que conocimos al Señor hace unos 33 años, que eso de poner la Biblia aquí en la pantalla está ahí. Pero en el tiempo que yo conocí al Señor había que ir con la Biblia. Me acuerdo la primera vez que don Siviani Rodríguez llegó a un estudio bíblico que yo tenía en Curriabat. Llegó con esas Biblias que eran de este tamaño, con fotos y con todo. Y él llegó a rajar, ¿verdad? Casi que traía un montacargas y la puso así. Y cuando la puso así en los regazos, y entonces decíamos 1 Corintios, y era ¡pum! ¡Pum! Y temblaba la casa. Pero lo identificaban mucho a uno porque andaba siempre con su Biblia en la mano. Ahora la andamos en un
celular o en un iPad y ahí andamos nuestras Biblias. Así que mejor, porque antes alguien para decir que era cristiano se metía una Biblia de desodorante aquí y con eso daba una señal, pero ahora hay que hacerlo con la vida. Me gusta eso. Ahora si quiere identificarse tiene que hacerlo de una forma correcta. Muy bien, así que él fue diligente, se subió a su árbol, lo buscó y esperó allí y fue recompensado, fue premiado. Dios siempre va a premiar, siempre va a gratificar a aquellas personas que lo buscan con fe, que están queriendo tener un encuentro con Él. Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que premia a los que le buscan. Debemos creer que Él existe. Así que Dios lo recompensó en Cristo Jesús. Y es extraordinario porque Jesús no tiene ningún problema si tiene que volver para abajo, como vio a los paralíticos o aquel hombre que estaba en su camilla por años, o si tiene que levantar sus ojos. No tiene ningún problema. Así que Jesús iba caminando y entre tanta gente, Él sabía que había alguien que lo estaba viendo de manera especial. Y eso me acuerda al pasaje de la mujer con el flujo de sangre. No sé quiénes se acuerdan, pero había una mujer con un flujo de sangre por muchos años, había gastado todo lo que tenía y dijo: si yo tan solo tocara su manto. Así que esta mujer, que era una mujer impura para la ley judía en ese momento y no podía tocar a nadie más, se arriesgó meterse entre la gente. Tuvo que hacerlo posiblemente arrastrada en el suelo para que no fuera evidente que ella estaba ahí, y le tocó su manto. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y uno de los discípulos dijo: maestro, entre este montón de gente, ¿cómo que alguien lo ha tocado? Si todo el mundo quiere verlo. No, alguien me tocó de manera especial. Alguien me tocó con fe. Y era aquella mujer que lo había tocado con fe. Así que Jesús va caminando por ahí y entre tanta gente que quería verlo, había alguien que lo estaba viendo de manera especial. Y eso fue premiado por Jesús. Y Jesús lo vuelve a ver y le dice algo extraordinario. A veces leemos los textos y se nos olvida algunas connotaciones importantes que tiene el texto. Piense en lo siguiente. Piense que es usted, no es Zaqueo. Es usted que ha querido ver a Jesús, que viene a buscarlo. Y Jesús levanta sus ojos en medio de la multitud, ve hacia arriba y le dice su propio nombre. Piénselo. Debe ser algo impresionante que Jesús se supiera el nombre de alguien que todo el mundo quería olvidar el nombre, reconocer a Zaqueo. ¿Ok? Debe ser algo impresionante. Yo me imagino que el corazón de Zaqueo comenzó a palpitar y se puso a sudar. Dijo: ¿cómo sabe este nombre? Alguien me acusó. Eso es lo primero que uno dice. Eso es como cuando algunas esposas vienen con el esposo y oyen la predicación y después me dicen: vienen que me hacía. Usted le contó todo al pastor, ¿verdad? Usted le dijo lo nuestro, ¿verdad? Dice: yo no le he dicho nada. Sí, usted se lo dijo. Y es que el Espíritu de Dios les está hablando. Y a las esposas también, por cierto. Así que Hechos capítulo 17, versículo 27 dice así, hablando de toda la creación de Dios y toda su manifestación, dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas o palpando, dice otra versión, lo encuentren. En verdad no está lejos de ninguno de nosotros. Jesús no está lejos. La gente cree que está lejos, pero Jesús no está lejos. Jesús está cerca de una oración. Está cerca de una disposición, está cerca de una pequeña diligencia para encontrarnos con Él. Y me gusta mucho este pasaje porque dice: aunque a tientas. Usted ha visto cuando se va la luz en la casa, de pronto queda uno y comienza y va así y hace. No me acordé que esa silla estaba ahí, pero llega a donde tiene que encontrar el foco, ya no hay candelas, ¿verdad? Creo. Y busca ahí donde encender la luz. De esa misma manera, tan solo el deseo de encontrarse con Él, Dios va a responder a eso. Y le voy a decir algo:
Si hay personas aquí hoy, estoy seguro que hoy se van a encontrar con Jesús, porque Jesús conoce el nombre de cada uno de ustedes y los ha estado esperando desde hace mucho y de muchas maneras diferentes. Así que conoce su nombre. Así que Zaqueo está ahí y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy, y tenemos que leer que en la forma gramatical que está en el original es: hoy me voy a quedar a dormir en tu casa. No fue que le dijo: hoy voy a ir a cenar a tu casa, sino que hoy voy a dormir en tu casa. Eso fue lo que escandalizó a la gente. Se va a hospedar en la casa de un pecador. Nadie quería estar ahí. Y tenemos que encontrar algunos detalles que están en el texto para entender la profundidad, parece mentira, de este simple hecho de una invitación de Jesús a la casa de Zaqueo. Lo que le estaba diciendo es, y quiero que ustedes entiendan qué es lo que está atrás de este contexto. Nicodemo, posiblemente, ya empecé otra vez. Ok, ya vi el rótulo, muchachos, gracias. Zaqueo era un hombre solo. A ver, tenía familia, pero siendo un hombre millonario, multimillonario, era un hombre que posiblemente tenía una casa gigantesca, 20 habitaciones, tenía todos los carros del mundo, tenía motos, jet ski, yates y todo lo que usted se imagine. Era un hombre sumamente poderoso económicamente, pero nadie quería reunirse con él. Piense esto: posiblemente se mandó a construir una casa hermosa y invitó a muchos, pero nadie quiso ir a su casa ese día, porque nadie quería ser identificado con un publicano, con un pecador, con un gentil. Todo el pueblo lo odiaba, y la relación que él tenía con los romanos era puramente comercial. No tenía ningún otro ligamen de empatía o de amistad. Entonces es muy posible que la casa de Zaqueo nunca haya sido visitado por nadie que no fuera su mamá, su papá y algunos familiares. Y posiblemente, dicen los expertos, que ni siquiera algunos familiares que no querían relacionarse con él para no ser identificados como un publicano. Ahora, piense eso, yo quiero que usted se lo imagine. Cuando usted tiene algo maravilloso, usted invita a la gente para que vean lo que usted tiene, pero nadie había ido a su casa. Posiblemente sus fines de semana, etcétera, etcétera, era solo, teniendo tanta riqueza que compartir. Y el Mesías, el hijo de David, el Todopoderoso, le dice: Zaqueo, le habla por su propio nombre y le dice: nadie ha querido entrar a tu casa. Y eso es lo que le está diciendo por años. Pero yo no tengo ningún problema, no solo de entrar a tu casa, sino que hoy voy a dormir ahí. Es impresionante. Miren, mi piel se pone de gallo, no de gallina, porque sería raro. De gallo, ¿ok? Y esto me llama la atención porque a veces perdemos en la lectura bíblica, en el estudio de las Escrituras, cosas muy sencillas pero muy profundas de Jesucristo. Y a veces hacemos y resaltamos cuando Jesús hace una enseñanza increíble, algunos elementos y factores de las Escrituras y doctrinas, pero estos mensajes que Jesús da, que casi son subliminales, son impresionantes. Eso es como cuando vio a aquella mujer jorobada o aquel hombre con lepra y le puso su mano. Posiblemente por años, por décadas, nunca nadie había puesto una mano sobre aquella mujer o sobre aquel leproso. Y un día alguien le abrazó. Piénselo. ¿Quién es este que es capaz de amarme por encima de todos los demás sin tomar en cuenta mi enfermedad, mi lepra o el que yo sea un publicano? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar qué mensaje más poderoso de Jesús a través de solo una invitación a su casa? Así que Zaqueo fue corriendo, arregló su casita, la vajilla que nunca había estrenado, la estrenó ese día.
puso a todos sus sirvientes a correr y llegó Jesucristo a su casa. Nadie la conocía, pero el Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, estaba sentado en la mesa de aquella persona que todo el mundo odiaba. Si nosotros logramos transmitir este mensaje al mundo entero, tendríamos que construir 5 templos más. Porque la gente no anda buscando una doctrina más, la gente anda buscando amor. Por toda la crisis del mundo es una crisis de amor, no de doctrina. La doctrina se aprende después, cuando dejamos que Jesús se siente en la mesa de nuestra casa. Y una de las cosas que he aprendido a través de todos estos años, la gente me dice, es que desde que empezaste el pastorado hasta ahora has cambiado. Y alguien podría decirme, ¿y en qué ha cambiado? ¿En qué te ha llevado a cambiar? Es que cada día descubro más el amor de Jesús sobre mí. Y eso me ha llevado a amar más a las personas. Tal vez por mi formación jurídica, soy muy rajatabla. A ver, corrijo, aunque a veces me bajo de la cruz, pero me encaramos rápido. Pero si pudiéramos impactar a la gente de la manera en que Jesús estaba ahí. Así que Jesús está en la casa de Zaqueo. Y es extraño porque Jesús no dice en las Escrituras, como en otras ocasiones, que Jesús está enseñando o que está dando un gran sermón, una gran disertación del reino de los cielos, o está dando el sermón del monte, o está explicándolo. A mí me gusta imaginarme, yo necesito imaginarme muchas cosas. Ahora yo veo a Jesús, recuerden que las sillas no son como las de antes, pero imagínense lo que está en su casa. Se sentó Jesús a la par de Zaqueo y solo lo vio. No dijo nada. No dice la Biblia que estuviera enseñando un gran sermón. No dice la Biblia que estuviera diciéndole, Zaqueo, eres torterillo, me han contado por ahí. No le dijo nada. Creo que Jesús lo vio de tal manera que Zaqueo sabía que él era el Mesías. Y cuando dejamos que Jesús nos mire así, todas las cosas cambian. Así que de pronto corrió su silla y no le habló a la multitud, no le habló a la gente, le importaba un poco iba a decir otra cosa, le importaba poco la gente, sino que él está hablando con Jesús, porque es con él el que acaba de tener un encuentro. Dice, y hablando con Jesús le dijo, voy a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a entender qué sucede aquí para ver un verdadero milagro de conversión. Hablamos con Nicodemo de que Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Algunos me han preguntado qué significa nacer de nuevo. Aquí Zaqueo nace de nuevo. Y vamos a ver por qué. Así que, como él había amasado su fortuna a través de cobrar impuestos y cobrarlos mal, lo primero que dijo fue lo siguiente: voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. Eso quiere decir que inmediatamente su fortuna se redujo a la mitad, con una sola oración. ¿Cierto? Porque su corazón había cambiado. El Dios que antes habitaba en ese corazón se llamaba Matmón, el Dios del dinero, o Mamón, como traducen unos al español. Era el que gobernaba su vida. Pero podemos notar en esa acción inmediata de Nicodemo que ese Dios salió y vino Jesús. Y de la misma manera, ponga atención, de la misma manera en que él había sido impactado por el amor de Jesús y lo estaba convirtiendo, él dijo, no puede ser que no transmita este amor para con los demás. ¿Me van siguiendo? Reaccionó de la misma manera que Jesucristo había hecho con él. Ahora, después dice, y si le he defraudado algo a alguien,
Igual, en el original la formación gramatical no es si lo he hecho como una pregunta, sino lo he hecho. Así que a los que les he hecho esto, les voy a devolver 4 veces más. Ahora les voy a enseñar por qué la conversión es aún todavía más profunda de la que vemos. Él era hebreo, era judío. Y la ley judía decía que cuando alguien era defraudado con algo o estafado con algo, tenía que restituirlo. O sea, un iPad por un iPad más el 20%. Él era judío. Pero como él había hecho su fortuna bajo la ley romana decía que había que restituir esto 4 veces más. Así que miren si él estaba siendo honesto con su corazón. Y es ahí cuando una conversión va a lo profundo del corazón. Y no nos guardamos nada. Porque para él hubiera sido muy fácil decir, bueno, yo soy judío, voy a aplicar la ley judía y voy a restituirlo más el 20%. Y todos los judíos hubieran dicho, wow, qué bueno. Pero él dijo, pero esta fortuna yo la hice bajo la ley romana. Así que la ley romana dice que es un 400%. Eso pega muy duro. Pero él estaba sacando el pecado de su corazón. Y lo hizo correctamente. El problema que nosotros tenemos a veces cuando llegamos a Jesús es que tratamos de ablandarnos y quedarnos con algunas cosas que traemos de nuestra vida pasada. Y Zaqueo no quería quedarse con nada de su vida pasada. Si usted se da cuenta, todo no dice que Zaqueo fuera un pervertido o que tuviera mal testimonio, era solo su trabajo y que lo hacía mal. Así que le está corrigiendo la parte mala de su vida, posiblemente tenía otras, pero la parte mala evidente de sus vidas la estaba corrigiendo públicamente, porque su pecado era público y públicamente lo corrigió, así que no quería dejarse nada. Algunos expertos matemáticos creen que Zaqueo ese mismo día se quedó limpio. Limpio. No es que no se quedara sin trabajo, pero lo que hizo fue que limpió su historia. Posiblemente nosotros ahora, bajo el concepto de la gracia, nos conocemos al Señor, profundizamos nuestra relación con Cristo. Esa única cosa que nos faltaba la cumplimos y somos salvos y sabemos que tenemos que restituir. Hay cosas que hay que restituir en la vida, hay personas a las que hay que pedirles perdón, hay personas a las que hay que devolverles lo que no le devolvimos, hay cosas que hay que restaurar. Pero nosotros nos ocultamos bajo la nueva ley y decimos, bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Y se deja todos los chumiscos aquí. ¿Cierto? Pero él dijo, no, hay algo malo, había algo malo en mi vida y yo lo voy a cambiar y lo voy a sacar como corresponde. Posiblemente él siguió trabajando de publicano, pero ahora no iba a defraudar a la gente, iba a cobrarle lo justo, lo recto. De todos modos los impuestos hay que pagarlos, nos guste o no, nos guste o no. Muy bien. Así que impactó a Zaqueo, a mi juicio. Fue un encuentro cercano con Jesús y solo le demostró que todo lo que la humanidad, su círculo, su ciudad, había hecho de él, Jesús podía cambiarlo. Y que no importa si nadie quería entrar a su casa, él sí podía entrar, él no tenía ningún problema con su vida. Tan solo una mirada, posiblemente. El hecho de haberse invitado a su casa a dormir transformó la vida de Zaqueo. Y nosotros necesitamos un encuentro así con Jesús. No necesitamos encontrarnos con un sinnúmero de reglas y requisitos y rudimentos. Tan solo tenemos que subirnos a nuestro propio árbol, buscarlo con lo que tenemos en nuestro corazón y dejar que Él nos invite a aquellos lugares donde nadie ha querido entrar en nuestras vidas. Necesitamos conocer el amor de Jesús. Necesitamos dejarnos amar por Jesús. Por eso las mujeres tienen una mejor relación con Cristo que los hombres, porque a veces es muy raro decir, estoy enamorado de un hombre.
No tengo ningún problema con los que están enamorados de algunos hombres, pero los que no tienen ese problema es difícil. Pero ¿qué te parece si te enamoras de un padre amoroso, tierno, comprensivo, que no toma en cuenta tus debilidades y tus pecados, sino la posibilidad de darte un encuentro con Él y todo cambiará? Cierra sus ojos un momento. Quiero que oiga esto que le voy a decir para terminar. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él andaba perdido, pero se encontró con Él. Jesús vino a buscarlo y se encontró. Y estando en el encuentro, lo salvó. Eso quiere hacer contigo. No quiere que cambies ya. Quiere que te dejes, le permitas amarte. Y si logras tener un encuentro con Él, a la manera de Zaqueo, tu vida va a cambiar. Solo tienes que darle la oportunidad de que te mire a los ojos y te diga cuánto te ama. Que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Jesús dijo, también es hijo de Abraham, porque el pueblo consideraba que estas personas estaban fuera de la promesa y no podían ser consideradas parte de la promesa de Dios. Y Jesús dijo, Él también lo es. Quiero decirte que tú eres parte de la promesa, que todo lo que Jesús vino a hacer, lo vino a hacer por ti también. No importa lo que hagas, y no importa cuántas veces te hayan dicho que no puedes ser salvo, o que no puedes alcanzar a Dios, o que eso nunca va a cambiar, o que tu vida nunca va a ser transformada, o que hay cosas que nunca van a ser transformadas. Jesús te dice, yo lo puedo hacer. Yo puedo cambiar tu corazón con un pequeño encuentro conmigo. Así que, ¿qué te parece si te tomas un tiempo delante de la presencia de Jesús y le dices, hay muchas cosas que no entiendo, Jesús, de las Escrituras? Hay muchas que no logro entender de algunos conceptos teológicos, pero hay un lenguaje que sí entiendo y que he andado buscando por mucho tiempo, y es el amor verdadero. Ese amor que fue capaz de ir a la cruz y morir por mí sin yo haberlo pedido. Es ese amor de que el Hijo de Dios no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa condición y se hizo como yo, para que yo pudiera verlo fácilmente y entenderlo.